Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro webinar del mes de mayo. Gracias por estar aquí con Tus Finanzas, el programa de educación financiera que les lleva a ustedes este webinar del mes de mayo. Gracias a todos los auspiciantes que están en nuestra pantalla. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues nuestro webinar sin costo, como todos los meses, separa tus finanzas de las finanzas de tu negocio. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos consejos para cómo separar tus finanzas personales de las de tu negocio. Un tema muy importante y que nos ha sido solicitado, ya que algunos amigos que nos siguen en las redes sociales y también en nuestro blog, y siempre nos escriben para ver qué consejos les podemos ayudar para separar nuestras finanzas de las del negocio. ¿Qué esperamos de ti el día de hoy? Pues vamos a estar aproximadamente durante 25 minutos. Toma tu papel y lápiz, anota tus preguntas para al final del webinar te las vamos a responder sin ningún inconveniente. Pues bien, ¿cómo podemos separar nuestras finanzas personales de las del negocio? Tenemos exactamente 5 consejos para diferenciar nuestras finanzas personales de las del negocio. A continuación vamos a empezar ya con estos consejos, así que tomen atención, anoten sus preguntas, como les había comentado hace un momento, en un lápiz, con su lápiz en un papel, y al final vamos a poder conversar acerca de esto. El consejo número 1, obviamente, cae por su propio peso. Tengamos cuentas separadas. ¿Qué significa esto de las cuentas separadas? Significa que no debemos mezclar el dinero del negocio con tu dinero personal. Necesitamos separar estas cuentas para que cada una esté transparente, esté clara, ¿sí? Por eso es que te recomendamos que debes de tener tu cuenta personal, sea esta corriente o de ahorros, ¿verdad? Tu cuenta bancaria, sea para tu situación, para tu familia, para tu vida personal, y también separa otra para tu negocio. Nunca las mezcles. Así también, por ejemplo, si manejas tarjetas de crédito, hazlo de forma distinta. Si vas a tener una tarjeta de crédito para tu negocio, sácala única y exclusivamente para él mismo, ¿sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, aprovechan la ventaja, y como esto lo hemos tratado en otros webinars sobre las ventajas de utilizar las tarjetas de crédito como una herramienta, puedes utilizar y trabajar hasta 45 días con crédito de parte de tus proveedores, siempre y cuando te acepten tu tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y si pagas todo al final del periodo de consumo y de pago, pues no has pagado nada de interés, sino simplemente has utilizado la ventaja a tu favor. Entonces, asimismo, como tú manejas tu tarjeta de crédito para tu situación familiar o personal, mantén otra totalmente diferente para tus negocios. Otro punto importante de no mezclar el dinero del negocio con tu dinero personal es que no dependas de los bienes personales o del crédito personal, ¿sí? ¿Qué significa? Accede a líneas de créditos para negocios. Existen algunos de nuestros auspiciantes tienen líneas de crédito que te pueden facilitar a una tasa de interés interesante, ¿verdad? Que tú puedas acceder y puedas utilizar ese dinero para que pueda crecer tu negocio. Pero lo importante aquí es que, por ejemplo, no hagas un crédito personal para tu negocio, sino sepáralo completamente para que esa tasa de interés, esa cuota que tienes que pagar mensual, se la traslades simplemente a tu negocio y puedas calcular dentro de tu rentabilidad cómo puedes irlo pagando mes a mes. El segundo consejo que te damos aquí en nuestro webinar del mes de mayo es asígnate un rol en tu negocio. Bueno, aquí todas estas personas que son emprendedoras nos van a entender de qué estamos hablando. Porque bueno, al inicio de un negocio nosotros tenemos diferentes roles, ¿verdad? Pero es importante que entendamos cuál es ese rol
específico dentro de la estructura organizacional de nuestro negocio? Bueno, muchas veces nosotros somos el encargado del área comercial, muchas veces somos el encargado del área administrativa y simplemente tú contratas vendedores que van a trabajar para ti mediante algún tipo de contrato, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces tú eres también el que hace la recuperación de cartera. Muchas veces tenemos una persona que nos ayuda con el tema administrativo y hace todo lo que es facturación, contabilidad. Pero ¿qué es lo importante? Que tú distingas cuál es tu rol específico dentro de tu estructura organizacional. Con esta ventaja, tú simplemente sabes qué es lo que tú estás haciendo dentro de tu negocio. Y obviamente, por este rol específico, tú tienes que percibir un sueldo, ¿verdad? Este sueldo debe ser parte de tus ingresos, sí, pero generados por tu negocio. Es decir, si tú tienes un rol específico y tú dices, ok, si yo contratara a una persona para que haga este rol dentro del negocio, ¿cuánto ganaría? Entonces, más o menos, dependiendo de tu tipo de negocios, si ya lo tienes hace algún tiempo, bueno, pues toma la decisión más o menos y viendo cómo es el flujo que tienes de dinero, del flujo de ventas. Entonces, en base a eso, tú te vas a asignar un sueldo específico. Si es que estás empezando, obviamente la sugerencia es que ese sueldo que vas a recibir, por lo menos sirva, que es la otra recomendación que estamos aquí, tú la tienes en tu pantalla, que sirva para cubrir tus gastos personales y del hogar. Obviamente los primeros años requieren de un sacrificio personal, un sacrificio también dentro del negocio, que lo vamos a hacer por un tiempo, ¿verdad? Hasta que el negocio arranque. Entonces de pronto no vamos a tener gran cantidad de empleados. Posiblemente eres tú y una secretaria o un asistente contable, ¿verdad? Pero lo importante es que tú tengas un rol, percibas un sueldo y que con ese sueldo puedas realizar los gastos personales y del hogar. Cuidado con estar haciendo que tu negocio, tu oficina, pague tus gastos personales y del hogar. No, vamos a tener esas cuentas separadas, ¿verdad? El consejo número 3 es crea un fondo para emergencias. Esto es igual como cuando nosotros conversamos de nuestras finanzas personales, ¿verdad? Este fondo de imprevistos, tú lo vas a necesitar cuando menos lo esperes. Tu negocio no está libre de imprevistos. Muchas veces tenemos la época de auge, ¿no es cierto? En la cual nuestras ventas están ahí que no paran. Y bueno, pues gracias a Dios que tenemos estas ventas, tenemos esos meses pico, ¿no es cierto? Que normalmente, dependiendo de tu negocio, puede ser diciembre, puede ser mayo, puede ser junio, puede ser enero, tú conoces perfectamente tu negocio, pero asimismo tenemos épocas, ciertos negocios que bajan las ventas, entonces eso es un imprevisto. Por ejemplo, vamos a hablar de algún tipo de negocio que es un servicio educativo, por decirte, en el mes de agosto no vas a percibir ingresos, así que tienes que estar preparado para ello. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir durante esos meses que no tengas ingresos? Obviamente, este fondo para imprevistos te van a ayudar. Por eso es importante que tú visualices tus finanzas del negocio como un todo, ¿verdad? Tomando en cuenta desde enero hasta diciembre, todos los 12 meses, y para que veas qué meses son los más importantes que recibes de ingresos, qué meses son los que tienes gastos extras también, porque asimismo tienes que cumplir con tus obligaciones tributarias, tus obligaciones con el municipio obteniendo tu patente y otro sinnúmero de gastos que tenemos, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros te recomendamos, como otro consejo dentro del fondo para imprevistos, que tengas al menos un año de gastos, de estos gastos operativos. ¿Qué tal si tú estás pagando un arriendo, verdad? Entonces, si es un mes bajo, ¿cómo lo vas a cubrir? Entonces, ahí tienes tu fondo, ¿sí? Ahorrado para estos imprevistos en caso de que las ventas de este año no cubrieron la expectativa. Tienes que pagar la seguridad social, tienes que pagar tus impuestos. Entonces, todo esto tú lo vas a poner dentro de tu fondo. Por lo menos un año de gastos operativos, ¿no es cierto? No se olviden que tenemos nuestro capital inicial, que es para empezar el negocio. Tenemos nuestro capital operativo, es decir, para todos los meses. Tenemos
nuestro capital, que en general también puede servir como un respaldo para inclusive dar crédito. Todo esto es importante que tú vayas visualizando en tu negocio. De esta forma tú vas a trabajar más tranquilo y con menos presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tendrás que tocar tus ingresos personales, es decir, cada cuenta está asignado un rol específico dentro de la empresa que va a cubrir esos gastos, ¿no es cierto? Y por supuesto, pues, hay que aprovechar las épocas de bonanza, las épocas de vacas gordas, como se denomina comúnmente, ¿no es cierto? Ahí es cuando este fondo para imprevistos tiene que crecer. Quizás hiciste una gran venta este mes, te fue muy bien por el mes de la madre. Entonces, muy bien, pues aprovecha. Ahora capitaliza ese fondo para imprevistos, para emergencias, porque de aquí probablemente vas a tener un par de meses que no van a ser tan buenos en cuanto a los ingresos. El consejo número 4 es no gastes más de lo que ganas en el negocio. Y por supuesto que también esto es lo que siempre te recomendamos de forma personal. Mira, la forma como tú manejas tus finanzas personales va a ser una proyección de cómo vas a manejar tus finanzas en el negocio, en tu empresa, ¿sí? Esto es de mucha importancia, tómalo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros gastamos más de lo que ganamos, obviamente que necesitamos cubrir ese hueco, ¿no es cierto? Ese déficit. ¿Cómo lo vas a cubrir? A veces lo hacemos con deuda, a veces lo hacemos utilizando el dinero, así como estamos hablando de que son dos entidades completamente diferentes, en la cual el negocio es del negocio y no tiene que tomar dinero tuyo, pues tú también eres otra entidad y por supuesto que no tienes que tomar dinero del negocio para tus gastos personales. ¿A qué nos referimos específicamente? Pues no es recomendable que gastes dinero extra o más de lo que te ingresa en el mes por servicios o ventas que tú ofreces. Por eso es importante que tú visualices, que tú manejes un presupuesto tanto de ingresos como de gastos, ¿no es cierto? Si tú ves que es un mes bueno, pues como dijimos hace un momento, ese dinero extra destinémoslo a ese fondo para imprevistos, no simplemente porque este mes fue excelente, ok, vamos a ganar el dinero, vamos a gastar el dinero indiscriminadamente. Cuidado, hay que tener mucha cautela en cuanto a esto. Por eso es importante que, si bien es cierto, no estás obligado a llevar contabilidad, pero sí tienes que llevar un registro contable. Esto con un Excel, con un libro diario, como tú lo quieras llamar. Es importante que tú registres tus ingresos, aquellos que son recurrentes o fijos, ¿no es cierto? Ingresos que tú los tienes ya, obviamente, por concepto de quizás de una facturación fija mensual, ¿sí? O quizás ingresos eventuales. Asimismo, tenemos el tema de los gastos, ¿verdad? Tenemos gastos fijos, que son, por ejemplo, el arriendo, que son, por ejemplo, los sueldos, que son, por ejemplo, los servicios básicos. Todos estos gastos tú ya sabes en tu negocio, tú conoces perfectamente porque tú fuiste quien emprendiste este negocio, entonces tú sabes que tienes gastos fijos, pero asimismo también tenemos gastos eventuales. Por ejemplo, si tú pagas los décimos, del 13º, 14º, si tienes que pagar fondos de reserva, son gastos eventuales que en alguna época del año, obviamente, vas a tener que realizarlos. Asimismo, por ejemplo, otros gastos eventuales del tema que habíamos mencionado hace un momento, el pago de la patente, el pago del 1.5 por mil, si es que llevas contabilidad, y todo esto debes de tomarlo en cuenta en tu registro contable. Asimismo, también existen gastos variables. De pronto tú tienes un equipo de ventas que en este mes le fue súper bien, ok, esas comisiones son gastos variables, no son algo fijo, ¿no es cierto? Sino que ellos, mientras más venden, más ganan comisiones. Entonces, fíjate cómo tenemos gastos fijos, eventuales y variables. Todo esto están dentro de un registro de contabilidad. Asimismo, querido amigo o amiga, piensa en utilizar los ingresos para reinvertir y crecer. Si tú eres una persona muy cauta, ¿no es cierto? Que te gusta visualizarte con lo que tienes, ¿verdad?
que eres una persona que vive mucho el presente, entonces tú dices, bueno, ok, este mes me fue muy bien, así que voy a separar un dinero ahí para que crezca mi capital y eso te va a poder permitir aprovechar oportunidades de negocio, porque muchas veces nuestros proveedores, por ejemplo, el día de hoy, ustedes saben, es el último día en que vamos a estar con IVA 14, ¿no es cierto? A partir del día de mañana vamos a cambiar a un IVA 12. Entonces, quizás algunos proveedores nuestros quieren hacernos una verdadera oferta, pero ¿qué pasa si tú no tienes el capital? Obviamente, algunos te pueden decir, te vendo a crédito, pero en cambio, si tú tienes el dinero ya disponible porque has reinvertido esos ingresos extras, entonces tú vas a poder aprovechar, hacer esa compra a través de un descuento, ¿no es cierto? Porque estás haciendo el pago 100% en efectivo, entonces inmediato. Entonces, eso puede ayudar a crecer a tu negocio, te dan diferentes tipos de oportunidades, ¿cierto? Y por supuesto, pues cuando hablamos de no gastar más de lo que ganamos, es no cometer el error de utilizar el dinero de la empresa en gastos personales. Muchas veces estamos ahí utilizando el dinero de nuestra caja chica, estamos utilizando el dinero que tenemos en nuestros bancos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, voy a hacerle un préstamo. Pero la verdad es que a veces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos olvidamos que esto fue un préstamo y no se lo devolvemos al negocio, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser de palabra. Si le pediste un dinero prestado que estaba ahí separado para alguna situación, pues tienes la obligación de devolverlo. Y mira, no solamente en el tema del dinero. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros ofrecemos servicios? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un comercio? Pues sobre todo, por ejemplo, aquellos que tienen un mini market, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Ocupa los productos de ahí y ni siquiera devuelves el costo del producto. Estás quitándole rentabilidad a tu negocio, estás quitándole inventario. Entonces, todo eso, por supuesto, que va a afectar. Entonces, a eso también nos referimos, que no gastes más de lo que ganas. Finalmente, queridos amigos, tenemos el tema del presupuesto. Hay que presupuestar. Uno de los principales errores que nosotros cometemos en nuestras finanzas personales, también los cometemos en nuestras finanzas del negocio, que significa que simplemente presupuestamos mes a mes. Y como te dije hace un momento, hace un par de minutos nada más te dije, tenemos que visualizar todo el año calendario. Existen meses de auge, existen meses en los cuales no, que representan ingresos muy por debajo de nuestros gastos. Entonces, todo esto tenemos que presupuestar tomando en cuenta de que tenemos un año calendario. Por eso te recomendamos, querido amigo y amiga, planifica y presupuesta de forma independiente también. Planifica anualmente de forma separada tanto los gastos que genera la empresa como tus gastos del hogar, ¿sí? Ahora, normalmente estos problemas se presentan principalmente cuando quizás trabajamos ambos esposos en la empresa. Entonces, ahí la esposa es nuestra secretaria, nuestra asistente, es nuestra contadora y estamos mezclando las cuentas. Cuidado, cada entidad tiene que trabajar y planificar con su presupuesto completamente por separado. La planificación, queridos amigos, siempre nos va a permitir conseguir las metas, tanto personales como las metas que tienes en tu negocio. Si tú no planificas, simplemente estás dejando a la eventualidad, a la improvisación, y eso no está bien. Si tú quieres que realmente tus finanzas personales crezcan y sobre todo si tienes un negocio, un emprendimiento, quieres que tus finanzas del negocio crezcan, por supuesto tienes que planificar. La planificación va a elevar tu porcentaje de consecución de tus metas. Por eso es importante, queridos amigos, que tomes en cuenta este y los otros consejos que te hemos dado en esta tarde. En resumen, queridos amigos, vamos a repetir nuevamente los 5 consejos que te hemos dado de cómo separar nuestras finanzas personales de nuestras finanzas del negocio. El primer consejo que habíamos conversado es, ten cuentas separadas, cada uno con sus cuentas, como habíamos dicho, sea cuenta de ahorro, sea cuenta corriente, ¿sí? Sea el tema de una tarjeta de crédito
Lo que es del negocio, del negocio. Lo que es de tú como emprendedor, como persona, como familia, aparte. No mezclemos las cosas. Ese es uno de los principales errores. Fíjate que en nuestro país somos un país en Latinoamérica con un nivel de emprendimiento. Uno de los principales factores para que nuestros negocios fracasen es en no tener cuentas separadas. Aparte de lo que habíamos estado hablando en el punto número 5, la no planificación, y a eso sumémosle la falta de educación financiera. Pero eso no te va a pasar a ti, porque tú aquí en tus finanzas estás en nuestro webinar del mes aprendiendo a cómo manejar mejor el dinero, separando las cuentas personales del negocio. El consejo número 2 que habíamos conversado es asignarnos un rol en tu negocio. Ya hemos separado las cuentas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ok, ¿qué es lo que yo voy a desenvolver como un rol dentro del negocio? ¿Qué voy a hacer? Y por supuesto que con ese rol, asígnate un sueldo. Quizás al principio, como habíamos dicho, no es ese sueldo que estabas esperando, porque hasta que empiece a producir tu negocio y alcance un punto de equilibrio, quizás vas a tener que sacrificar y apretar también tus finanzas. Por eso es que es importante tener esas cuentas separadas. El consejo número 3 que habíamos dicho es crear un fondo de emergencias. Esto, tal cual como te hemos recomendado siempre para tus finanzas personales, por supuesto que también se aplica aquí dentro de nuestro negocio. Ya habíamos dicho que por lo menos debes de tener separado un año de operación. Si no lo tienes, empieza por lo menos por un mes, 2 meses, 3 meses, y así hasta que puedas juntar ese año. Eso te va a dar tranquilidad, te va a quitar presión, porque muchas veces cuando estamos tan preocupados, nuestros clientes se dan cuenta de lo que estamos viviendo, y obviamente que queremos venderles a como dé lugar. Entonces, cuando nosotros tenemos tranquilidad, cuando conocemos nuestro producto, vamos con mucha seguridad a nuestros clientes y además que estamos confiados porque estamos haciendo nuestra tarea muy bien en cuanto a las finanzas. El punto número 4 es que el consejo que habíamos recomendado es no gastar más de lo que ganas en el negocio. Por supuesto que si tú ya tienes la cuenta separada, si tienes un rol, si tienes un fondo para emergencias, y mira, y estás teniendo un buen ingreso, pues primero cumple esta meta de crear un fondo para emergencias y que ese dinero extra se convierta en un capital que te puede ayudar a aprovechar oportunidades de negocio y que puedas tener un músculo financiero, como se dice comúnmente en finanzas, para salir adelante y que siga creciendo tu negocio. Pero si tú gastas más de lo que ganas en el negocio, no vamos a ir a ningún lado, querido amigo. Y esto fue lo que nos llevó al consejo número 5, que es presupuesta, ¿verdad? Planifica. Eso te va a permitir que puedas conseguir en menor tiempo tus metas. Así que plantéate siempre metas a corto, mediano y largo plazo. Como siempre, también puedes utilizar ahí la técnica SMART, que tú la puedes descargar de nuestra página web www.tusfinanzas.es, y ahí puedes ver si es que tus metas son realistas. Pero esto es parte de nuestro presupuesto, de nuestra planificación, queridos amigos. Así, con esto damos por terminado nuestro webinar del mes. En su pantalla justamente están nuestros queridos auspiciantes, quienes cada mes hacen que pueda llegar este webinar sin ningún costo a todos ustedes. Así que, amigos, si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, con mucho gusto podemos recibirla y contestarla inmediatamente. No se olviden también que si es que desean volver a escuchar este webinar, pueden entrar a nuestra página www.tusfinanzas.es y pueden ver ahí Tus Finanzas TV y pueden descargar, pueden escuchar ahí todo este webinar, inclusive recomiéndalo a todos tus amigos. Asimismo, puedes seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube, ¿verdad? Y puedes seguirnos también en nuestro blog con todos los diferentes artículos que cada mes te llevamos a ti, y todo esto dentro de nuestra página web sin ningún costo.